Un cordial saludo a todos los compañeros del curso de Ética Profesional de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En esta ocasión rindo el informe a mis compañeros de lo que tiene que ver con el producto de la fase 5, donde vamos a dar solución a un problema en el cual hemos estado hablando en las fases anteriores. Según la guía vamos a partir de lo general a lo particular. En base a eso, el tema que ya había tratado con anterioridad había sido la corrupción. La corrupción es algo que nos azota, algo con el que estamos, sin importar el lugar de Colombia, incluso del mundo, donde podemos llegar a vernos afectados. Según el licenciado Guillermo Perdomo Percy, la corrupción es un modelo de delincuencia organizada que va ganando la batalla cotidiana porque quienes no son corruptos poco a poco van renunciando a combatirla. Pero ¿cómo se produce y evoluciona? Nos vamos a tener un poquito aquí en el concepto de Guillermo Percy, quien dice que la corrupción es un modelo de delincuencia. Y es una forma de delincuencia puesto que finalmente el que va a perder va a ser el pueblo. Y los corruptos normalmente quedan infragantis. Aquí en esta exposición vamos a ver una serie de ejemplos de casos que han ocurrido puntualmente en Colombia, en donde simplemente estas personas que han robado millones de pesos simplemente se encuentran libres. Recordando, la corrupción tiene un ecosistema. Partimos de que en la corrupción lo tomamos como una cultura, pero ¿por qué como una cultura? Nos hemos acostumbrado a la corrupción. Suena triste decirlo, pero así es. La vemos en los medios de comunicación, la vemos en la sociedad organizada, la vemos en varias instituciones, pero ¿por qué una cultura? ¿Y por qué aquí la combinamos con la impunidad? Pues vemos los casos de corrupción y simplemente guardamos silencio. Tal vez uno de los principales elementos con los que la corrupción se ve tan ampliamente manifestada es por esta razón. Y esto nos va a llevar de esta cultura a la impunidad. Para no ir más lejos, un ejemplo sencillo. Por ejemplo, un niño que va con su padre en carretera, en un vehículo, y de un momento a otro lo para la policía porque de pronto tenía las luces apagadas, un faro roto o algo, y le ofrece dinero al policía. El niño está mirando ahí. El policía acepta el soborno, que es una forma de corrupción, y se va a dar la impunidad. Pues un dinero, el beneficiario va a ser el policía y la otra persona porque no incurrió en la multa, pero quedó en el niño. Así pasa en nuestra sociedad. Tenemos que hay, por ejemplo, corrupción en los partidos políticos, en la parte de la burocracia. Las normas, hay un dicho popular que dice que las normas están hechas para partirse, para romperse, aunque no es así. Las normas están creadas para que vivamos en sana convivencia y podamos convivir en sociedad. Sin embargo, muchas veces pasamos por encima de ellas o algunas personas pasan por encima de ellas. Normalmente propenden los intereses, normalmente de tipo financiero o a cambio de favores. A veces son entre las empresas y el gobierno y la sociedad. Entonces, la corrupción ataca prácticamente a todos los campos de nuestra sociedad. Podemos encontrar algunos casos de corrupción. Primero encontramos la corrupción en lo político, tal vez la más manifestada porque la más evidente, la que más vemos en medios de comunicación, entre otros. Los gobernantes o funcionarios que nosotros mismos elegimos se dedican a enriquecerse, a aprovechar los recursos con los recursos que nosotros mismos pagamos. ¿Cómo así? Simplemente nosotros pagamos, por ejemplo, impuestos. Esos impuestos están destinados para beneficiar al mismo pueblo, pero las personas que incurren en la corrupción simplemente usan esos dineros, esos rublos, para beneficiarse a ellos mismos o un grupo de personas. Entonces usan una serie de estratagemas, de cosas para poderse enriquecer. Encontramos corrupción en lo económico. Es cuando se le dan contratos a personas y simplemente se recibe un beneficio. Por ejemplo, en los consejos, un concejal ayuda a que pase un contrato, pero tiene ya sus propios
personas que se van a presentar y esas personas a cambio le dan un dinero por haberle cedido el contrato. Hay corrupción en lo social. Es cuando tenemos tráfico de influencias, cuando abusamos del poder. Por decir algo que se ve muy común en nuestras sociedades, por ejemplo, cuando se le pide a un político, por ejemplo, se encuentra en la Cámara o en la Gobernación, etcétera, que a cambio de que esta persona le haga favores, por ejemplo, en la época de campaña, conseguir votos y demás, que le dé un puesto. Entonces, simplemente eso es un ejemplo de un favor, o en ocasiones es dinero. En base a eso vamos a encontrar los siguientes tipos de soborno, de corrupción. Primero encontramos el soborno. Es cuando se le entrega en forma directa o indirecta a un servidor público una determinada cantidad de dinero. Entonces, en esa forma, el servidor público, como dicen acá en mi tierra, hacen de cabeza baja, de cabeza gacha. Él simplemente deja pasar, por ejemplo, un delito, que está haciendo como el ejemplo que hablamos hace un momento, del hijo del conductor que chantajea a un oficial de tránsito. Se encuentra el peculado. El peculado es un funcionario que comete una acción de sustraer de manera ilegal bienes por parte del servidor público, o sea que está usando dineros que son de dominio de la sociedad, que ya tienen su destino, y ellos simplemente se lo apoderan. Las colusiones es la asociación directiva que realizan los servidores públicos o con contratistas proveedores con el propósito de obtener recursos o beneficios. El ejemplo que dábamos hace un momento del concejal, el cual, a cambio de cederle a un amigo, un conocido o una empresa un contrato, él va a recibir un beneficio. Entonces, ese es el caso en el cual se manejan las colusiones. El tráfico de influencias es cuando hablamos de los favores. Un servidor público, aprovechando el dominio o el poder que tiene, simplemente maneja beneficios, ya pueden ser de tipo personal o familiar, por ejemplo, metiendo a familiares en los carros, a pesar de que en este país, en este aspecto, por ejemplo, se dice que no pueden recibir contratos, por ejemplo, los familiares, a veces hasta en tercero, cuarto, quinto grado de consanguinidad, pero en muchas ocasiones simplemente usan otras figuras y están ganando ese tipo de dineros. El fraude es cuando los servidores públicos venden o hacen uso ilegal de bienes del gobierno que le han confiado para su administración. Entonces simplemente se está abusando desde ese punto, se manejan documentos, se manejan los bienes del gobierno y simplemente los van acabando. Se van perdiendo, se hacen cosas de mala calidad y después vienen los problemas que van a afectar a la sociedad. La falta de ética, y a propósito de esta materia, diríamos que la falta de ética alude a todos estos. Es la conducta negativa en contra de los propósitos y metas de las instituciones. Los gobiernos, las empresas, tienen un fin. En el caso de los gobiernos, el fin es beneficiar al pueblo. Cuando hay esta falta de ética, cuando simplemente ya no hay como esa opción de sentirse mal por hacer algo, sino solamente se vina el beneficio, se cae en todas estas. Esa falta de ética acaba con los propósitos de las instituciones, le quita credibilidad y es lo que provoca todos los que hablábamos con anterioridad. Ahora bien, existen dos tipos de causas de la corrupción. Hay causas endógenas, o sea, que tienen que ver hacia el interior de las organizaciones y empresas, como lo son la falta de valores, la falta de educación, el desconocimiento de lo legal, el materialismo y la carencia de conciencia social. Cuando hablamos de estas causas, por ejemplo, desconocimiento de lo legal, a veces no es que no se desconozca, simplemente es que para evitar algún daño, simplemente no se maneja. Entonces se dice que normalmente la falta de educación. En la falta de educación, simplemente no se tiene en cuenta el criterio ético y se incurre en cualquier cosa que tenga que ver con la corrupción.
en cualquiera de los que ya hemos mencionado. Las causas exógenas son las que ya afectan desde la parte externa y vinculan con esas. Entonces, por ejemplo, se manejó un delito, como hablábamos en el caso de la persona, que simplemente le dio al policía un dinero para poder, evitarse una multa. Pues el delito quedó impune. Entonces, la impunidad es cuando no se le da un castigo a los actos de corrupción. La concentración de poderes y decisión en ciertas actividades del gobierno. Normalmente nuestro gobierno hoy en día ha dejado de ser centralista, en una época lo fue, se ha dividido a otros centros más pequeños como son las poblaciones. Sin embargo, allí, en el nivel, por ejemplo, hablamos de municipio, departamento, nación, las decisiones del poder que tienen algunas personas lo aprovechan y pueden cometer algún tipo de corrupción. El control económico o legal sobre los medios de comunicación. Es triste decirlo, yo trabajo en un medio de comunicación y muchas veces se siente uno maniatado a la hora de hablar, a la hora de manifestar. Sin embargo, en el caso de nosotros tenemos la libertad para poder mostrar lo que el pueblo sufre, los criterios. Pero, por ejemplo, cuando vemos los medios de comunicación a nivel nacional, pareciera que ellos simplemente van tras de quien los mantienen. Vemos que en redes constantemente vemos quejas de Caracol, de RCN, y en la vida real nosotros lo hemos podido vivir. Recordemos hace algún tiempo cuando ocurrió el paro aquí en Boyacá, en donde no empezaron a llevar productos hacia Bogotá, simplemente los campesinos decidieron hacer un paro para poder reclamar sus derechos. Pasaron las semanas y en medios nacionales no se manejaba nada acerca del paro. Cuando ya pasaron varios días, cuando ya se empezaron a ver los problemas, cuando ya fueron atacados los campesinos, ya empezaron a aparecer, pero porque ya había una manera de acoso, una manera en la cual los medios se veían obligados a mostrar lo que estaba ocurriendo. Entonces, cuando se tiene un control de los medios de comunicación, la corrupción simplemente queda silenciada. Los medios quedan silenciados y la corrupción pasa adelante. En ocasiones, en algunos cargos, las personas tienen salarios muy bajos, de pronto no les alcanzan para sus gastos básicos y simplemente deciden empezar a aprovechar sus cargos para hacer diversos tipos de corrupción. Y la poca eficiencia en la administración pública. Para este caso, miremos la otra causal. Cuando hay un delito de corrupción, muchas veces pueden llegar a pasar años, tal será el punto que puede llegar a pasar la condena y simplemente la persona no se va a ver castigada debido al tipo de sistema que manejamos. ¿Qué nos causa la corrupción? Tenemos en cuenta 5 consecuencias de las muchas que puede llegar a causar. La destrucción de los organismos de control. Nosotros manejamos, por ejemplo, en Colombia, la Contraloría, la Procuraduría, pero cuando la corrupción prevalece, se deja de creer en estos organismos. Y eso con el pasar del tiempo les quita toda la credibilidad. Y es que a pesar de que el organismo exista, es como si no estuviera. Entonces es como si se destruyera. La imposición de políticas a corto plazo. Muchas veces para poderse beneficiar las personas corruptas adaptan las reglas, las normas, las leyes, los contratos en políticas de corto plazo. Volvamos al ejemplo del concejal. Si el concejal necesita que su contratista pase, simplemente propone el proyecto, hace que lo aprueben en el menor tiempo posible para verse beneficiado él o las otras personas. El deterioro de la infraestructura nacional. Cada vez lo vemos tristemente en los medios de comunicación, en las redes, cómo estamos teniendo problemas en las vías, los puentes que se caen, la infraestructura en general.
Y esto debido a que a veces en la corrupción, por ejemplo, se baja la calidad de los materiales, se dañan los diseños y se daña lo que es la infraestructura. La ineficacia de los funcionarios y de las políticas públicas. Eh, es muy difícil tratar la corrupción en este medio. A veces pueden pasar años y las políticas públicas no se hacen evidentes ante los problemas de corrupción. La desprotección total de los ciudadanos. Puede llegar al punto en que cuando prima la corrupción, simplemente los ciudadanos es como si perdieran los derechos. Según la revista Dinero, uno de los principales problemas del país, por no decir que es el número uno, es la corrupción. En un estudio que se hizo para el Foro Económico Mundial, en la CEPAL, en las Naciones Unidas, hacia el año 2000 a 2011, se presentó como principal problema la corrupción, sirviendo la carga tributaria. Eso hace que el país no sea competitivo en la región e incluso a nivel mundial. Entonces, la corrupción es un cáncer que ataca a nuestra sociedad y que va a dañar a nuestra población. Vamos a hablar de algunos casos sobresalientes de la corrupción en Colombia. El Guavio. En estos días que estamos preocupados por una represa que parece que ya por fin se va a poder subsanar y no van a haber víctimas, recordamos este caso del Guavio, una represa en la cual se invirtieron 15.000 millones de pesos. No se terminó, no se hizo el proyecto de manera adecuada, nadie respondió. Hubo un único capturado que se llamó Fabio Puyo, un multimillonario que desfalcó al Estado por esa central hidroeléctrica en Cundinamarca, y él simplemente salió del país, está en España, y él allí no ya va a completar el tiempo de su condena. Hay algo en Colombia que se llama vencimiento de términos. Entonces, cuando termine, simplemente él ya va a quedar en total libertad y no va a responder por nada de lo que tuvo que ver con ese delito. Folcompuertos, 2.5 billones de puestos. Igual que el caso anterior, estas personas simplemente estafaron al Estado, se pagaron millonarias pensiones. Aquí también la persona fue sentenciada, uno solo, y él se evadió, y además, por ejemplo, este señor es pensionado del Congreso. En fin, simplemente son personas que han quedado en la impunidad. La Dirección Nacional de Estupefacientes, el DNE, tuvieron una estafa de 30 millones de pesos, 30.000, el cual, cuando el señor Carlos Albornoz era jefe de la DNE, se denunciaron estrategias regulares de narcobienes, que son los bienes provenientes del narcotráfico. Eso se aplicó a congresistas, a abogados, y en ese momento la mayoría ni siquiera recordamos qué fue lo que ocurrió con estos dineros que provenían de esos actos ilícitos y que pasaron a fluir libremente. Interbolsa, 300 millones. Encontramos a Tomás Jaramillo y a Juan Carlos Ortiz, que crearon un entramado, unas empresas que estafaron a inversionistas de Interbolsa y Premium. En el 2016 ellos aceptaron el delito y en marzo fueron condenados a 5 años, solamente 5 años y 9 meses por la detención domiciliaria, ni siquiera en la cárcel. Y el juzgado le ordenó que pagara 100 salarios mínimos vigentes como multa para quedar nuevamente libres, pues, sin embargo, en sus casas, con detención domiciliaria. Ni siquiera se paga un pequeño porcentaje de los 300 millones en los cuales estafaron a las personas que invirtieron en Interbolsa. El carrusel de la contratación en Bogotá, 2.2 billones. El exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, y su hermano, el ex senador Iván Moreno, lideraron una red de contratistas. Simplemente otorgaban contratos a las personas que requerían, recibían los beneficios y atribuían irregularmente grandes obras. El señor Iván fue condenado a 14 años de cárcel y Samuel a 24. Saludcop, la salud, que me voy adelantando a la que vamos a trabajar para el caso particular,
es una de las más afectadas en el país. Encontramos esta empresa que se liquidó, luego salió Café Salud, luego viene otra y se ha convertido en la quiebra de muchos hospitales, en la quiebra de muchas empresas y finalmente en la baja de la calidad de la salud de los colombianos. El expresidente de Saludcop es investigado por millonarios recobros que la EPC hacía al Estado. Entonces ellos simplemente pasaban facturación, el Estado las pagaba y ellos gastaban el dinero en cosas personales, sin importarles la salud de las personas, de los colombianos. Fedeopetrol, 500 millones. Él entregó 500 millones a magistrados de la Corte Constitucional para que le dictaran un fallo de tutela favorable. Tanto él como el Berotero, gerente de la sociedad, fueron condenados a 2 años de prisión. Hicieron este soborno de 500 millones y simplemente quedaron ya después de pagar 2 años de prisión impunes. Odebrecht es un caso que afecta no solamente a Colombia sino a toda Latinoamérica. Sin embargo, aquí en Colombia no existen, a pesar de que hay evidencias de ese chantaje que ofreció esta empresa para adquirir diversos contratos en los países, financiando campañas entre otros, y simplemente en este país no se manejan mayores consecuencias con motivo de Odebrecht. Sin embargo, sigue en investigación. Bueno, entrando al caso particular, comentaba en el trabajo anterior sobre mi municipio. Vivo en el municipio de Moniquirá, un pueblo netamente agropecuario, con trascendencia también turística, conocido como la ciudad dulce de Colombia. Sin embargo, tenemos, al igual que en el país, varios problemas y la corrupción no es uno ajeno a nuestros municipios. Aquí, en esta fotografía, vemos la parte externa de lo que es nuestro hospital, el antiguo hospital regional. Fíjate bien, es un hospital regional, nosotros estamos en límites con Santander, o sea que este hospital beneficia tanto a la gente del sur de Santander, municipios como Barbosa, Vélez, Websa, entre otros, y municipios de Boyacá, como lo es Tinjacá, Sáchica, San José de Pares, Santana, entre otros. O sea, es una población bastante grande. Y aquí a este lado tenemos la construcción del hospital, del nuevo hospital regional de Moniquirá. Este hospital, aparece acá, 25 años de una promesa incumplida. Recuerdo que de niño mi padre me decía que iban a empezar a construir un hospital. Ese hospital lo hicieron en una parte que conocemos aquí como el barrio Ricaurte. Cuando arrancó la construcción, hace poco más de 25 años, casi 30 años, la construcción tuvo que ser detenida porque hubo una falla geológica y simplemente el hospital no se pudo seguir construyendo, empezaron a agrietarse las paredes y a haber varios problemas. Pasaron los años y el proyecto uno de los directores del hospital lo movió del lugar, compraron un predio con dinero del hospital en otra parte del municipio, incluso se hizo la ceremonia en la primera piedra, entre otros, y después de eso nunca arrancó la obra. Tiempo después, cuando entraron dineros de regalías, dineros de la parte del municipio, de la parte del hospital y de la gobernación, que la gobernación es el contratista actual, se empezó a manejar la construcción del nuevo hospital óigase bien, en la misma parte donde hace 30 años, casi 25 o 30 años, no se pudo construir el hospital por la falla geológica. Entonces se empezaron a invertir dinero allí solucionando este problema, usando parte de la estructura que se construyó en esa época. O sea que el nuevo hospital tiene estructuras que no fueron derribadas, que fueron, por ejemplo, las habitaciones que en esa época se construyeron y que por muchos años duraron abandonadas. Entonces, dice ese titular que aparece de la fecha de 15 de noviembre de 2016. Después de 25 años se terminará el hospital de Moniquirá. Yo quiero que vean este nombre y doy un ejemplo. En mi opinión personal, no es una persona corrupta. Él ha hecho los esfuerzos para conseguir los recursos. Es el actual secretario de Salud de este departamento, el departamento de Boyacá.
y ha sido el encargado de manejarlo, de conseguir los dineros, de impulsar la obra. Pero ¿a qué voy con esto? Estamos hablando del problema de la corrupción. Sin embargo, aquí vemos que una persona, un grupo de personas, si se tienen el interés, van a poder construir, van a poder hacerse las cosas, aún superando este gran cáncer de la sociedad que es la corrupción. Ellos dieron a conocer en ese momento la financiación del nuevo hospital por aproximadamente 17.000 millones de pesos. Eso incluyendo lo que tenía que ver con la construcción de la infraestructura, la construcción de la parte del edificio de administración y la parte de la dotación. Ellos empezaron con esta labor, retomando obras esta obra que duró por muchos años quieto, que si vemos acá, por aquí tengo, esto es tomado directamente del SECOP. El SECOP es una herramienta que cualquier ciudadano puede consultar, que es donde vemos los contratos que se manejan con las entidades estatales. Hacia el 30 de diciembre de 2013 se firmó el contrato para empezar. Eso fue en la gobernación, hace ya algunas gobernaciones atrás. Cuando se tomó esta gobernación, el contrato estaba por un valor de 6.186.199 910.000 millones de pesos. Ese fue el valor con el que inicialmente arrancó todo el proyecto. Y hoy en día, después de varias reiniciaciones, porque no ha tenido una sola, sino ha tenido varias, el hospital va en 9.433.218.090 pesos. O sea, ha subido poco más de 3.000 millones de pesos en su construcción. Pues este fue la última alta reinicio. Ahora ellos nos habían dicho hace unos días que iban a entregar el hospital en mayo, no alcanzaron. Lo que sí hicieron en época de campaña para la parte de Cámara Alta y Cámara Baja Congreso fue entregar la estructura del edificio de oficinas. Luego de eso han continuado con las obras y en el estado actual podemos encontrar lo siguiente. ¿Cómo va? ¿Qué hace falta de este hospital? Vamos a ver un pequeño video. La gobernación inicialmente 10.232 millones, el hospital 1.000 y las regalías. Esta es la estructura del antiguo hospital, el cual está en muy mal estado. Voy a hacer una pausa. Esto que ustedes aprecian acá no son las instalaciones del hospital nuevo, son las instalaciones del hospital antiguo. Es un hospital al cual, desde el momento en el que se le empezó a hacer la inversión al hospital nuevo, no se le ha podido hacer un adecuado mantenimiento. Encontramos tomas eléctricas dañadas, problemas estructurales visibles como grietas. Es un hospital sumamente antiguo y es donde se llevan a nuestros familiares, incluso donde a veces tenemos que ir cada vez que requeramos ese servicio. Aquí manejamos variedad de EPS, la población es muy grande como lo mencionaba, y este es el lugar en el cual día a día van cientos de personas para recibir los servicios de salud. No se le ha podido invertir porque simplemente el actual hospital que se está construyendo impide que en el contrato se le invierta a este que es el antiguo. Hace pocos días estuvimos en alerta naranja, tuvieron que hacer incluso algo de urgencia porque algunas fallas evidentes arquitectónicas y estructurales podían en riesgo la salud de las personas que trabajaban allí o de los pacientes. Pasó a estar por algunos días en alerta naranja, nuevamente está en servicio, pero todavía con esos problemas. Gobernador, ¿qué hacemos con la votación?
tráigase al ministro, no sé cómo se lo traiga, tráigase al ministro, logramos traer al ministro, nos sentamos en un desayuno con el ministro, con la clase política de Boyacá, le dijimos, señor ministro, entre otras, tenemos un proyecto de 1.800 millones de pesos que van a la dotación del Hospital Regional de Municipal. No incluye nada, Ese señor que mirábamos hace un momento ahí, ese señor que yo mencionaba, que era Germán Pertús, el cual se ha encargado de liderar la construcción del actual hospital. Simplemente en este momento hace falta algunas vías y lo que tiene que ver con la parte de alcantarillado, lo cual le corresponde al municipio, que es el que debe tomar el impulso, porque una vez entre el hospital en funcionamiento va a ser muy difícil hacer este tipo de labores, y falta lo que tiene que ver con la dotación, que es lo que está mencionando en este video grabado hace pocos días en una visita aquí a Moniquirá al hospital. Bueno, cuando vemos la corrupción, y para el caso que nos compete, algunas soluciones que podemos tener en cuenta son ofrecer y contar con información sobre quién, en qué y cómo se gastan los recursos destinados a este rubro, en este caso el hospital, así como los resultados que este gasto genera. Un ejemplo de esto, y que se dio gracias a lo que se hizo allí en la CEPAL, en las Naciones Unidas, es el SECOP, en donde uno puede verificar de manera libre, simplemente a través del servicio de internet, cómo van los contratos, quiénes son los que están a cargo, por qué pasa lo que ocurre, las demoras en las obras y demás. Esto ya es un avance. Es algo que tiene que seguirse moviendo y enseñándole a la gente cómo emplearlo. Entonces aquí es donde decimos que tenemos que simplificar y modernizar los procesos burocráticos para el otorgamiento de servicios gubernamentales. O sea, hacerlo de manera tal de que, por decir algo, en una licitación haya mayor cantidad de proponentes, obvio, que cumplan con las condiciones, pero que no esté amarrado a unas personas en especial. Se deben implementar programas de educación y prevención, óigase bien, para niños, jóvenes y adultos. Paremos en estos dos de acá. Si nosotros enseñamos a los niños desde pequeños, a los jóvenes, de que no deben entrar en ese mundo de la corrupción, de que les enseñamos de que no deben, por decir algo, en el gobierno escolar, que por decir algo se maneje digamos que un duelo político a nivel escuela, en el cual sea sano, en el que se manejen las ideas y que no sea a cambio de chantajes como lo manejamos hoy en día, que hay gente que vota por el piquete, por el que dio, por el dinero, que porque le dieron ciertos materiales. Si lo hacemos acá, vamos a ver algunos cambios, igualmente a los adultos, aunque los adultos son más reacios a realizar estos cambios. Esto va a hacer que nuestra sociedad rechace las prácticas corruptas. Debemos centrarnos bastante en las políticas que nos generen programas de educación para la prevención en los niños y en los jóvenes. Y los adultos dar el ejemplo. Dotar de las mismas exigencias de auditoría pública, publicidad, inspección, control normativo y transparencia de organismos de control autónomos. ¿Qué pasa con esto? Nosotros manejamos lo que es la Procuraduría, la Contraloría, pero se requiere que estos órganos estén totalmente libres de vinculación directa de los otros para evitar que también sean invadidos, como pasó hace poco, que el mismo fiscal cayó allí en esta parte de los chantajes, de la corrupción. Debe mantenerse totalmente, como dijéramos, libres de vinculación directa para que puedan hacer bien su labor. Buscar la participación de la ciudadanía, incentivarla y denunciar actos de corrupción. Diríamos que esto sería ser como lo contrario de lo que intentamos buscar, pero sería una forma de solucionar que la gente, a ver, cualquier persona, cualquier ciudadano, podemos ser veedores, pero si se incentivara a las personas que por denunciar los actos de corrupción, así como se hace en algunos países,
y con un esquema de protección a los denunciantes, se empezarían a ver cada uno de estos casos y se podría acabar con esta parte tan negativa de los efectos nocivos de la corrupción. Y sobre todo, promover los principios éticos sobre el beneficio económico. ¿A qué me refiero acá? Si vemos, casi todos los actos de corrupción tienen que ver con dinero. Si nosotros vemos que la parte ética, que la parte de cuidar a nuestros semejantes es mejor que el beneficio económico, el día que se empiece a manejar que la parte ética esté sobre esta, que puede llegar a ser posible, veremos el cambio, veremos que la sociedad empieza a desarrollarse, que van a haber mejores carreteras, puentes, accesos, que las obras podrán terminar a tiempo y que beneficiarán a quienes realmente lo ven hacer. Por ejemplo, en el caso que estamos tratando del hospital, a toda la población, a todas las personas que podemos llegar a necesitar este servicio en algún momento. Pues aquí también tenemos nuestra biografía. Los invito a leer especialmente ese tratado, La ética y la corrupción política en la administración pública. Lo encuentran aquí en este hipervínculo, lo voy a dejar en el blog también. La CEPAL, Naciones Unidas, todo lo que tiene que ver con el gobierno electrónico y la gestión pública. Estos de acá son los vínculos directos al SECOP con respecto al proyecto que estoy tratando, que es el del hospital. Este documento del licenciado Guillermo Percy de Perú, la influencia de los niveles de corrupción en la administración de las instituciones públicas, nos arroja luces sobre cómo se puede manejar esta parte de la ética y la corrupción, pero en las instituciones públicas. Muy interesante documento. Aquí encontramos varios en este vínculo van a encontrar toda esta cantidad de cosas que han ocurrido en el país durante muchos años, eventos de corrupción, en un resumen, digámoslo, algo nocivo, pero que es nuestra realidad. Son hechos de corrupción que no deberían repetirse, en los cuales estas personas simplemente se han encontrado libres de toda esa cantidad de cosas que se les han imputado, y que simplemente el que ha perdido es el país. Entonces, con esto doy por terminada mi exposición en lo que tiene que ver. Invito a los compañeros a comentar acerca de lo que es estas soluciones a este problema ético y que compartan otras de otros motivos. Muchas gracias a todos nuestros compañeros del curso de ética.